Hola a todos, bienvenidos al Tercer Hilo Podcast. Este es el último episodio de la primera temporada y estamos agradecidos con Dios completamente porque nos ha permitido entregar muchas cosas, hablar de muchos temas importantes y recibir también, mi amor. Sí, mi amor, queríamos contarles que les habla Luigi Penagos y estoy al lado de mi esposa Laura Victoria. Y como bien lo decía, esta temporada fue una temporada maravillosa donde agradecemos a Dios porque pudimos abarcar muchos temas importantes que seguramente muchos matrimonios que nos han escuchado les ha servido como herramienta. Al fin y al cabo de eso se trata el tercer hilo. La idea es que pueda ser de edificación para todos y no solamente para los matrimonios, para esas parejas de novios que les gustaría construir una familia, para aquellas parejas que están viviendo juntos, para aquellas personas solteras que tienen la vocación y el llamado al matrimonio. Sí. Y creo que todo aquel que conozca a alguien que tenga una familia, que creo que somos todos, es el público objetivo de este podcast. La verdad, mi amor, yo estoy muy emocionado de que hayamos podido terminar esta primera temporada. Nos fue el año y pudimos lograr grabar 14 episodios contando este. Este es el 15. Este es el 15, sí. Y me parece muy bacano que hayamos hecho, yo pensé que iba a ser algo mucho más fácil de realizar, pero en realidad tuvimos demasiados retos, fue un largo camino que vivimos, pero que nos disfrutamos bastante. Yo me disfruté mucho haciendo esta primera temporada, sé que las personas que invitamos también les gustó haber estado. ¿Y cómo te sentiste tú, mi amor? Yo tengo que confesar que creo que como cualquier otro ministerio o llamado que Dios nos hace, tiene sus retos, sus distracciones y fue un año de muchos aprendizajes. Sí. Fue un año de aprendizajes en el sentido de que cada vez tenemos que obedecerle más a Dios y debemos poner por encima las cosas de su reino antes que las cosas de este mundo. Creo que es un aprendizaje muy grande que nos llevamos de este año y bueno, muy a la expectativa de lo que va a ser el 2024, la segunda temporada, los invitados, los temas, las cosas que Dios nos va a revelar. Estoy muy feliz y me alegra empezar a recoger frutos viendo cómo parejas escuchan los episodios, nos comentan, nos dicen qué les gusta, qué no les gusta, qué creen que deberíamos hacer diferente. Pues bienvenidos todos los comentarios y bueno, ha sido muy gratificante. Cuando hacíamos el recap de esta temporada, que es de lo que les vamos a hablar en este episodio, creo que eso infla el corazón. Sí. Pues yo creo que servirle a Dios y obrar conforme a su plan y a su voluntad siempre es gratificante. Entonces, Y bueno, edificador para nosotros también, porque les confesamos que hemos aprendido bastante y ha enriquecido mucho nuestra relación el hacer este podcast, el aprender de las personas que nos han acompañado, de sus experiencias y de sus consejos o vivencias. Y bueno, yo quería decirles algo también súper importante y es darle las gracias a todas las personas antes de que empecemos, mi amor, de que nos estén siguiendo, de que se hayan vuelto fieles a escuchar cada episodio, nos dimos cuenta con todas las reseñas y con todas las reproducciones que tienen cada episodio que les ha gustado y es gracias también a ustedes que vemos que esto lo podemos hacer posible y que les guste lo importante y sobre todo, como lo hemos dicho en cada episodio, que sea Dios utilizando esta herramienta para llegar a cada matrimonio que lo necesite. oye, increíble tantos países de donde nos escuchan, personas que incluso, pues países que nosotros, uno, no hemos visitado, no conocemos a nadie Sí. y me encanta cómo Dios puede usar este tipo de instrumentos para hacerlo exponencial. Yo sí les quería contar algo. Yo le pedí hace mucho tiempo a Dios, hace mucho tiempo que me diera la oportunidad de servir en algo que a mí me gustara. Y esto es un testimonio muy bacano que yo he contado porque Dios nos puso en el corazón a mi esposa y a mí hacer este podcast y es algo que yo hoy disfruto mucho hacer al lado de ella y que los dos hemos disfrutado y le hemos también sacado como el gusto a servir porque
Dios nos llama a servir y es una de las cosas que Él espera de nosotros, los seres humanos. Y bueno, yo les quería como confesar esa parte. Hay otras dos cosas que yo quería decir con respecto a eso, ahora que lo mencionas. Servir en pareja nos ha hecho crecer muchísimo, pero sobre todo nos ha ayudado a mantenernos como más fieles a la palabra de Dios, a su voluntad, al matrimonio. Y tú y yo lo hemos conversado. Nosotros no queremos fallarle a Dios, aunque en nuestra carne tengamos tentaciones, debilidades, tener este compromiso de compartir temas, hablar de Dios, es una gran responsabilidad que de alguna manera uno la piensa dos veces Sí. para equivocarse. Entonces ha sido pues como una palanca para nosotros en la fe y en el crecimiento con Dios. Y segundo, creo que ha sido un tiempo para que Dios hable a muchos corazones y eso es maravilloso. Y creo que pues aquí estamos dispuestos nosotros para que Dios nos use. No quiere decir que nosotros, y ayer lo hablábamos, no quiere decir que nosotros todo lo que hablemos acá lo apliquemos al pie de la letra y no nos rajemos en ninguna. Sí. Ojalá. Pero nuestra responsabilidad como creyentes es llevar el evangelio, hablarle a otros sobre la verdad, mostrar la palabra de Dios e invitar pues a la conversión, a la obediencia y a los caminos de la santificación. Y eso no implica necesariamente que nosotros seamos perfectos, pues y que actuemos de manera intachable. Por eso trabajamos y nos esforzamos cada día, pero pues obviamente fallamos y caemos. Sí, mi amor. Bueno, entonces yo creo que es momento de que iniciemos con este último episodio. Y bueno, empezamos, mi amor. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar entonces. Recuerden que esta temporada 1 era sobre sanando relaciones. 14 episodios. 14 episodios en los cuales hablamos de muchos temas. Empezamos a compartirles. Pero ¿cuál te gustó más? ¿O cuál ha sido el episodio que te llamó más la atención? Yo tengo uno que para mí ha sido el top. ¿Cuál? El que grabamos con Mariana. Me parece muy bueno porque creo que es importante que las personas sepan todo lo que ella mencionó, que es importante saber antes de casarse. ¿Sabes a mí cuál me encantó? ¿Cuál? Mentiras que destruyen el matrimonio. Sí. Sobre todo porque de eso casi no se habla. Y en las relaciones de pareja nos echamos la culpa el uno al otro y no nos damos cuenta de que estamos creyendo una mentira que el enemigo nos está diciendo y ahí nos estamos equivocando. Entonces, la verdad, para mí ese capítulo fue súper revelador, sobre todo cuando montábamos el guión y teníamos las conversaciones de cuáles eran las mentiras que Dios les dice a los hombres. Sí. Para mí fue súper interesante escuchar tu punto de vista y compartirte también los míos. Incluso me voy a adelantar que creo que hace como una semana te confesaba como una tentación por la que estaba pasando y siempre te lo he dicho, creo que un matrimonio cada vez es más maduro en la medida en que se considera el uno al otro un apoyo, se consideran un equipo y en un equipo uno expresa sus debilidades y uno manifiesta esas cosas en las que necesita ser fortalecido. Y te confieso que a mí me sorprendió bastante, pero me gustó que lo hicieras y efectivamente lo que tú dices es construir unos cimientos muy fuertes y sobre todo el trabajo en equipo se notó pues como con eso y querer verme como un apoyo para esas tentaciones que se te puedan presentar y pues, espero yo también hacerlo cuando se me vayan presentando o cuando las tenga ahí latentes como las tenías. Así es. Bueno, entonces en esta temporada de Sanando Relaciones empezamos hablando sobre el tercer hilo. ¿Quién es el tercer hilo? Sí. Contamos nuestro testimonio, que es una historia de obediencia y perdón. Hablamos sobre mitos y verdades sobre el matrimonio, hablamos sobre la vida en pareja desde los principios básicos y los errores comunes que se cometen. Hablamos sobre darse al otro y el propósito, y el matrimonio como un propósito de vida. Hablamos sobre las prioridades, cuál es el orden correcto, hablamos sobre esa mentira que nos han hecho creer que el amor se acaba. Hablamos sobre los hijos, hablamos sobre mentiras
que nos dice el enemigo que destruyen el matrimonio, qué deberíamos saber antes de casarnos, cuáles son las expectativas que a veces nos formamos de una pareja. Y el último episodio, el más reciente que grabamos con Sari y Luis, Que también me gustó mucho, que diría yo que es el segundo que más me gustó. que fue sobre las finanzas. Las finanzas. Y voy a empezar resumiendo qué es el tercer hilo. Para quienes no han escuchado el primer episodio, igual los invitamos a escucharlos todos, el que les falte. No dejen que no se salten ninguno, que hay mucha información muy valiosa y que seguramente o ustedes la van a necesitar en un futuro, la están necesitando, o alguien cercano. Hablamos, amor, entonces del tercer hilo. Y el tercer hilo es la única cuerda capaz de sostener un matrimonio. Y este podcast está basado en Eclesiastés 4:12, el versículo que describe que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. El tercer hilo, entonces, como lo dimos en el primer episodio, es Dios. Es Dios en la vida del matrimonio. Él es el protagonista de este podcast, no somos nosotros. Exacto. Él es el centro de las relaciones que perduran, de las relaciones que dan fruto, de las relaciones que permanecen estables sin importar las tormentas, las circunstancias, las dificultades, las tentaciones, las etapas de la vida. Si Él es el centro, todo es diferente. Y como hemos mencionado mucho en el recorrido de este podcast de esta primera temporada, y es que un matrimonio que no tenga a Dios en el centro está condenado al fracaso. Así es. Bueno, hablamos del segundo episodio que fue muy interesante, como lo decía ahorita mi esposa, sobre los mitos y las verdades en el matrimonio, donde mencionamos algo muy importante, o que creemos nosotros los hombres sobre todo muy importante, y es que la sexualidad no es lo más importante. Y decimos que no es lo más importante porque lo traíamos como mito a este episodio, porque no podemos darle ese primer lugar o endiosar el sexo o darle el primer lugar dentro del matrimonio. Porque muchas circunstancias se pueden presentar dentro del matrimonio. Una enfermedad, pues tan sencillo como el proceso Del embarazo, la maternidad, que por riesgos a veces no se pueden tener relaciones, bueno, como muchas cosas. Y si el matrimonio depende únicamente del sexo, de eso, fácilmente el enemigo va a entrar por ahí a desestabilizar. Otro mito del cual hablamos también fue creer que no tengo nada que ver con la familia del otro. ¿Tú qué piensas de eso? Creo que es un proceso de aprendizaje que todos tenemos que interiorizar, que la familia del otro es mi familia. Se convierte en mi familia el día que decimos sí en el altar. Sí. Y tenemos que aprender a amarla, a respetarla y a honrarla. A verla como una familia, así como vemos a nuestra familia, verla como nuestra familia inicial, como nuestra primer familia, verla ya como una familia también y darle diría yo que la misma importancia. Y me río porque para mí fue un poco complejo en nuestro matrimonio, pero Dios en su infinita misericordia ha hecho todo lo posible para que yo ya vea a la familia de mi esposa como mi familia. Y eso ha sido demasiado bonito y enriquecedor también. Es hermoso ver la relación que tú tienes con mi mamá. O sea, a mí me impresiona. Y sobre todo, y ahí les dejamos la cuñita para que vayan y escuchen el testimonio, porque fue una historia difícil y solo Dios pudo hacer el milagro de restaurar la relación. Totalmente de acuerdo. Ustedes dos. Y pasamos a otro mito muy importante que nos pareció este episodio, y es: puedo mantener mis conductas de soltero ya después de estar casado. Y es algo que no digamos que puede pasar únicamente con temas de infidelidad, sino con muchos comportamientos egoístas que tiene uno de soltero, que cuando uno ya empieza a convivir y a tener una relación de vida con su esposo o esposa, ya sabe que tiene que dejarlo de hacer, como por ejemplo no estar pegado al celular todo el tiempo, como por ejemplo no dejar a la otra persona sola mucho tiempo porque requiere de atención, y bueno, cosas que para la otra persona son importantes o para ti son importantes, que requieren siempre de que la otra persona esté. Hay unas situaciones que a veces es inconsciente, Miguel. Sí, claro, no, total. Y para eso somos un equipo, para hacernos ver cuando estamos teniendo conductas de soltero. O sea, saber que yo llego a mi casa y que hay una persona ahí. No me puedo encerrar o ensimismar en silencio, no hablar, no preguntarle cómo está, no dedicarle tiempo. Eso hace parte
como un ejemplo de renunciar a la vida de soltero. Sí, y el episodio siguiente, que va muy ligado también a esto que estoy hablando, son los errores comunes que se presentan en los matrimonios. Y voy a empezar por el primero de los más importantes que traemos acá, y es: nadie puede llenar nuestros vacíos. ¿Tú qué opinas? Pues a ver, yo creo que todos tenemos heridas en el corazón y buscamos, digamos, que sean sanadas y de una u otra manera. Y esas mismas heridas generan vacíos en el corazón, que de manera rara los hemos llenado con otras cosas que... O buscamos muchas veces llenarlos con otras personas, y ahí es ahí donde también cometemos el error. Más adelante vamos a hablar del episodio que grabamos con Manu y Dani sobre las expectativas, y tratamos de que esos vacíos se llenen con unas expectativas, y esto no va a pasar, y al momento que nos sintamos que no va a pasar, nos vamos a sentir frustrados y seguramente vamos a tener problemas en nuestra relación. Pero acá, digámoslo así, la verdad sobre este error o la solución, por así decirlo, es tener presente que estos vacíos solamente los puede llenar Dios. Así es. Tienen su forma, exclusivamente. Otro error común que también nos pareció importante es evitar recargar al otro con cualquier actividad, con cualquier quehacer de la casa, con cualquier responsabilidad, Tareas. con cualquier tarea, incluso como lo hablábamos que nos pasaba a nosotros, que yo te dejé la responsabilidad del manejo del dinero. Sí. Que siempre que tocábamos este tema se volvía un tema de fricción y de un tema maluco de tocar, pero cuando yo ya me empecé a involucrar y empezamos a hacer las cosas como un equipo que somos, ¿cierto? Y no dejarte solo con esa responsabilidad, empezamos a a cambiar el panorama o cambiar la historia como la llevábamos, y empezamos a ver incluso bendición de parte de Dios, porque los dos, incluso en este tipo de cosas, las hacemos juntos. Eso no quiere decir que no reconozcamos las fortalezas del otro y que las puede poner a disposición del equipo que somos. No, uno puede liderar la responsabilidad, pero no se trata de dejarlo completamente. Y esas responsabilidades tan claves en la relación de pareja, pues, y en la convivencia, una cosa tan importante como son las finanzas, por ejemplo. Sí. Continuamos con el siguiente error, y es cuidado con asumir lo que el otro espera. Lo voy a cambiar más o menos como yo lo entiendo: es yo no puedo asumir que la otra persona va a hacer algo que yo espero que haga, o me va a dar algo que yo espero que me regale. Y ¿O qué decirlo? O que decirlo, exacto, que yo espero que me vaya a decir algo de la forma que a mí me gusta. Yo no puedo asumir eso. Y lo más importante acá, y es un error que se presenta frecuentemente en las parejas, y es que no se trabaja en la comunicación, no hay una comunicación. Y cuando empezamos a tener este tipo de comunicaciones, y ahora me acuerdo algo que estoy teniendo muy frecuente contigo, y es decirte cuál es tu expectativa de lo que esperas de algo, cuál es tu expectativa de este paseo, cuál es tu expectativa de que yo haga tal cosa. Y eso me ha servido a mí bastante para centrar y entender qué es lo que quieres, y no ponerme yo a apuntarle a algo sin saber que no es lo que estás esperando. Yo tengo que confesar, y no sé si a las mujeres generalmente nos pasa, y es que a mí me da rabia eso. Es decir, a mí me da rabia esa pregunta, porque yo quisiera que tú supieras lo que yo espero. No, pero es imposible. Sí. Producto de cuánto me conoces, producto de los años que llevamos juntos. Bueno. No, a ver, hay cosas que uno sí las aprende a conocer de la persona, y con el transcurrir del tiempo aprende a entender y qué cosas puede hacer que la otra persona quiera, o qué cosas puede hacer que uno normalmente en los comportamientos pero hay muchas cosas otras que no. O sea, en un viaje que tú nunca has hecho, tú no puedes esperar que yo me comporte de una forma, porque pues nunca hemos tenido un viaje que sea nuevo para los dos. Y bueno, pueden haber N cantidad de ejemplos, pero te doy, digamos, que la mitad de la razón. Listo. Buscar mi comodidad, otro error, y era lo que les decía al inicio, y es el tener ese pensamiento egoísta y el comportamiento de solteros ya estando casados, hace parte de buscar mi comodidad. ¿Por qué? Porque cuando yo ya estoy casado, pues yo tengo que hacer muchos sacrificios, y tengo que darme mucho al otro y renunciar a muchas cosas de las que normalmente yo no hacía. Voy a poner un ejemplo puntual: el carro que nos pasaba esta semana. Esta semana
A mi esposa le tocó renunciar al carro porque no iba a la oficina y yo lo tenía, pero le descuadré su agenda totalmente y ella renunció a un montón de cosas que tenía que hacer por darme el carro. Y yo, pues, ella cree que yo no lo valoro, pero yo sí lo valoro bastante. Y ese tipo de forma de darse conmigo me parece que es demasiado importante. Entonces ahí es donde hablamos de cómo, de no buscar solamente mi comodidad. Yo creo que en el matrimonio estamos llamados a renunciar y a sacrificarnos por el otro. Y yo te decía que es algo que vamos a trabajar toda la vida. Cuando dejemos el egoísmo a un lado completamente y seamos capaces de incomodarnos constantemente por el otro, yo creo que ese punto está chequeado, pero considero pues que llegar a ese punto es difícil y requiere esfuerzo, trabajo, tiempo y Dios, obviamente. Totalmente. Digo que más de ellos porque muchas veces uno no quiere. Es cierto, sí. Pero bueno, sabemos que Dios con su infinita misericordia y que es tan teso, todo lo puede hacer. Y por último, pero no menos importante, es jamás quedarnos callados. Hay que hablar incluso de las cosas que nos molestan. Hay que tener conversaciones incómodas de vez en cuando, que van a construir y van a fortalecer más el matrimonio. Yo creo que esas conversaciones hay que saberlas llevar, hay que prepararlas y no solamente prepararlas, estar dispuesto a tenerlas, aún en la incomodidad que genera. Así. O sea, no siempre evitar como ese tipo de conversaciones porque se puede dañar como la armonía del momento. Vamos a pasar a otro tema que también vimos y fueron esos principios bíblicos sobre la vida en pareja. Arranquemos con la cultura familiar. En ese episodio hablamos de la importancia de construir una propia cultura familiar. No pretender llevar la que traía de mis padres o la que vi en la casa de mis abuelos o algún referente que tenga de familia. Querer implementarla en la nueva familia que estoy construyendo. Porque son dos personas distintas, es un equipo completamente nuevo, incluso con una visión diferente. Entonces, yo no puedo pretender tratar de armar mi equipo de la misma forma como estaba... Como los papás armaron su equipo. Constituido, exactamente, el equipo de mis papás. Porque ellos tenían otro llamado, bueno. Otras prioridades, tenían otros sueños, otras metas muy diferentes a las de nosotros. Y pues normal. Exactamente. Para nosotros se nos facilitó bastante, digámoslo así, porque nos dimos cuenta de la importancia de crear una nueva cultura familiar antes del matrimonio. Me acuerdo que Dani nos mostró ese video donde hablaban de eso y para mí eso se me quedó marcado y yo creo que a ti también, que de hecho cuando nos casamos empezamos desde cero a formar esa cultura, que no les voy a decir que fue lo más fácil del mundo, pero sí nos sirvió bastante para interiorizarlo y ejecutarlo. Sí, también dentro de los principios que queremos resaltar es la importancia de llegar a acuerdos en el matrimonio. En muchos aspectos, en cosas sencillas y en cosas complejas, es importante llegar a acuerdos. Los acuerdos permiten alinear esas expectativas y evitar esas fricciones que en el día a día se dan. No sé, acuerdos de todo tipo, de los espacios que tú compartes solo, de las reuniones familiares con nuestros papás, de los viajes, de los gastos, de, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero es importante y buscar la sabiduría de personas que ya han recorrido el camino que nosotros estamos recorriendo, pedirle al Espíritu Santo mucho discernimiento para saber en qué cosas ceder y en qué cosas no. Yo creo que ahí también hay una clave. No se trata de decirle al otro que sí a todo, porque hay momentos donde se tiene que como regular y decir que no. Y más por las puertas que abre negativas al matrimonio, el decirle a todo que sí. Sí, inevitablemente tengo que hablar de algo que siento como que el espíritu es insistente y es los espacios solos. Entonces, no, es que en nuestra familia o en nuestra relación de pareja está permitido que cada uno se vaya para una finca con sus amigos, solo, donde hay licor, donde hay tentaciones y donde hay situaciones que pueden poner en riesgo la relación. No, pero nosotros nos portamos muy bien y no pasa nada. Eso no habla de una relación madura. Eso solamente habla de oportunidades que podemos estar
buscando y puertas que vamos a estar abriendo en el matrimonio. Entonces, cuidado con esos acuerdos que no tienen el discernimiento del espíritu. Y muy importante porque cuando nos creamos más fuertes es cuando más fácil llegan las tentaciones y más fácil, más débiles El nos que volvemos. crea estar firme, fíjese de no caer. Así es. Otro principio bíblico, el perdón, del cual hablamos mucho. Si hay perdón en una pareja, la relación puede fluir, subsistir, puede salir adelante, madurar, crecer, fortalecerse. Tienen muchas más cosas buenas el perdonarse que el no hacer. Mantenerse enojados. Sí, entonces otro principio bíblico, pues, y Dios nos llama a eso. Otro tema, y es la comunicación constructiva, un término que nos inventamos para hacer referencia a esas conversaciones de calidad que debemos tener en la pareja, conversaciones profundas, donde hablemos del futuro, de los proyectos que tenemos juntos, de las cosas que nos gustaría cambiar, de las cosas que están funcionando, de las cosas que no están funcionando, en qué deberíamos trabajar. Entonces, esas conversaciones de calidad. Esa comunicación constructiva también tiene ese capítulo de estar alertas frente a actitudes ofensivas o defensivas que tiene el otro, o que tengo pues personalmente. Por ejemplo, yo no me acuerdo en qué episodio hablábamos de hablar de cómo está la relación, de cuál es en qué parte está el termómetro de la relación. ¿Estamos bien? Sí. Una pregunta que es difícil de hacer, incómoda, pero necesaria. Y tener cuidado con la forma en cómo nos respondemos. Sí. A veces el ambiente se daña muy fácil porque el otro está estresado, cansado, en mi caso, con hambre. Pues me refiero a que mi esposo tiene hambre, entonces se vuelve una conversación un poquito sensible. Y por último, en la comunicación constructiva, hablar con transparencia y la verdad. Ocultar es mentir. Decir una verdad a medias es mentir. La verdad es completa y debe ser transparente. Otro principio bíblico, la oración en pareja. Qué importante es, amor. Habla tú de eso. La oración en pareja para nosotros los hombres puede ser demasiado aburridora en ocasiones, pero yo les digo que ha sido demasiado sanadora para nuestro matrimonio. Hacer el rosario o tener nuestros momentos de oración como esposos han sido demasiado enriquecedores y hace que nuestro matrimonio se mantenga pues, el devocional. Así es. Encomendarnos a Dios todos los días, cuando nos montamos al carro, cuando nos vamos a dormir, la bendición cuando vas a salir de la casa, esos hábitos que empiezan a darle el lugar que le corresponde a Dios. Y por último, trabajar en ser uno. En la Biblia dice que el hombre dejará y la mujer dejará a su padre y a su madre para convertirse en una sola carne. Quemar las barcas que nos llevan de regreso a nuestros casa. Hogares, sí, en los hogares donde nacimos. Ser uno es un reto, constantemente. Es un reto de todo el matrimonio. De todo el matrimonio, sí, de acuerdo. Y trabajar en ser uno, creo que lo hablamos, es amar las batallas del otro, conocerlo, aceptarlo y estar dispuesto en asumir esas batallas para trabajar en equipo y sacarlas pues adelante y vencer. Eso es lo que yo diría de principios. No sé si quieras. No, me parece que está súper completo. Vamos entonces con el otro episodio en el cual hablamos de darse al otro y el matrimonio como un propósito de vida. Y quiero decir algo. ¿Qué fue lo más relevante? Que un matrimonio tiene propósito cuando Jesús está en el centro. Si no, no tiene ni pies ni cabeza y no sabe hacia dónde va. Por una simple razón. Si en un matrimonio, en una relación de pareja, uno no es capaz de responder a qué estamos llamados como pareja para el servicio de Dios, ahí tenemos que cuestionarnos y empezar a trabajar. Juli decía algo muy importante y es que el matrimonio debe reflejar la imagen de Dios. Exactamente. Exactamente. Y somos un equipo para cumplir la voluntad de Dios, para hacer posible los planes que Dios tiene con nosotros, para hacer la voluntad de Dios. Desde cosas tan evidentes como los hijos, por ejemplo, ayudar a otros, un ministerio, bueno, no sé, tantas cosas que Dios puede hacer en un matrimonio. El siguiente episodio que continúa es el orden correcto de las prioridades.
¿Me esperas un segundito que me falta? Sí, claro. Del anterior. Quería mencionar, busquemos constantemente dar más sin esperar nada a cambio. Dar más que recibir. Esforzarme más porque el otro esté feliz. Esforzarme más porque el otro esté pleno. Esforzarme más porque el otro se sienta a gusto. Preguntarme constantemente qué le gustaría, con qué se sentiría enamorado, qué subiría el ánimo. Incluso pensar cuáles son las cosas que el otro no espera que yo haga para sorprenderlo. Eso es lo que yo diría de este capítulo. Ahora sí. De este episodio, perdón. El orden correcto de las prioridades. Antes de explicárselo para que lo tengamos todos y lo interioricemos, es el orden completo de las prioridades son, en primer lugar, Dios. En segundo, la pareja. O sea, mi esposo es... Para quienes están casados. Para ¿sí? quienes son novios, primero es los padres y los hermanos. Uh-huh. Pero hagamos el ejercicio como si la persona estuvieran casados y es Dios, la pareja, los hijos, luego los padres, después el trabajo, la iglesia, de sexto y séptimo los amigos. Uh-huh. ¿Por qué Dios es el más importante? Porque Él es la base que puede sostener el matrimonio, no es más, ¿cierto? La pareja, vas a decir algo. Sí, una cosita, y es cuando nosotros tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas, en nuestro actuar es muy evidente. Sí. Y en nuestro matrimonio, por ende. Sí, así es. La pareja está en el segundo lugar porque donde yo más tengo que demostrar el amor, el respeto, la amabilidad y escucha, ¿cierto? Dejamos nosotros a nuestros padres para hacernos uno con esa persona y con Dios. Por eso ocupa el segundo lugar. Sí. Luego siguen los hijos, están en tercer lugar pues, porque es un acto de amor muy grande traerlos a este mundo, servirles, porque uno está en constante servicio y sacrificio con ellos, pero está en el tercer lugar, digámoslo así, porque finalmente ellos cuando crecen, forman su vida, se casan y se van, y uno tiene que quedarse ya con la pareja. En cuarto lugar, los padres, porque hay que amarlos y honrarlos, y les cuento que honrar a los papás trae demasiadas bendiciones. Obviamente hay que generar límites sobre la nueva familia que estás creando, ¿cierto? Con tu esposo o esposa. Y los hermanos también los incluimos en este lugar. Si tú tienes hermanos, digamos que van como en la misma posición de los padres. Sí. En quinto lugar está el trabajo, porque hay que manejar un balance en el tiempo y el esfuerzo que se hace de ambas partes, tanto el esposo como la esposa. En el sexto lugar, la iglesia, pues que nos tenemos que congregar y servir. Y por último están los amigos. No los ponemos de últimos porque no sean importantes, pero están los amigos que son con los que debemos compartir la fe y con los que debemos de tener ese soporte para cuando estemos atravesando situaciones complejas, podamos tener ese apoyo. Uh-huh. Listo. Yo resumiría en que Dios es el fundamento. Sí. La pareja se requiere nutrir y fortalecer. A los hijos se deben cuidar. A los padres y a los hermanos honrar. En el trabajo se deben cumplir las responsabilidades. En la iglesia se debe participar activamente y con los amigos se deben construir relaciones edificantes. En estos puntos resumiría yo. Muy buen resumen. De las Muy buen resumen, mamá. El otro episodio en el cual mencionamos los lenguajes del amor. Y en los lenguajes del amor, recordemos que hablamos del libro de Gary Chapman. Tiene libro y tiene devocional que lo recomendamos ciegamente para quienes no se lo hayan leído. Búsquenlo, de verdad que es supremamente constructivo, sí, total. Entonces, ¿por qué hablamos de los lenguajes del amor? Porque partimos de la base de que el amor es una decisión que tomamos todos los días, no es un sentimiento. No podemos esperar que todos los días amanezcamos con cosquillitas en el estómago cuando vemos a la otra persona. Cada día tenemos que tomar la decisión de amarlo, respetarlo. Segundo punto en este tema, y es, en resumen, nosotros amamos a través de las palabras y las acciones. Y las palabras y las acciones, que ahí van los 5 lenguajes del amor, que son las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los actos de servicio, los regalos y el contacto físico. ¿Qué es importante esto? Que debemos descubrir cuál es el lenguaje del amor de nuestra pareja y el propio para reconocer cómo estamos haciendo sentir al otro amado
si estamos expresándole nuestro amor en el lenguaje en el cual él se siente amado y si deberíamos hacer algún ajuste para demostrarle nuestro amor. Bueno, continuamos entonces con el episodio de los hijos. Acá es bueno saber que son una bendición de Dios y es la muestra de su fidelidad. Adicionalmente, que también traen bendición al matrimonio enormemente. Adicionalmente, los hijos debemos entender como padres que son de Dios, no nos pertenecen a nosotros, o en el caso pues, de los padres, no le pertenecen a los padres, y hay que aprender a soltarlos. También saber que la responsabilidad más importante de los padres es educarlos en la fe, porque de ellos dependerá su eternidad. Creo que es bueno mencionarlo y lo traemos acá porque yo creo que los padres no lo ven como tan así. Y por último, los roles del papá y la mamá son claves en el crecimiento de un hijo. Papá que otorga seguridad y la mamá amor y consuelo. Otro tema que vimos fue las mentiras que destruyen los matrimonios, las mentiras del enemigo, ese enemigo que es real, que conoce nuestras debilidades y las usa a su favor, que muchas veces toma el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y que muchas veces parte de una idea, un susurro que siembra en la cabeza, y eso va tomando fuerza, tanto así que se convierte en una verdad en nosotros. El enemigo es paciente y persistente, es capaz de esperar lo que haya que esperar, con tal de lograr su objetivo de hacernos caer en tentación y alejarnos de Dios. Al fin y al cabo, su objetivo es ese, alejarnos de Dios, que nosotros nos sintamos culpables y que no aceptemos por gracia lo que Jesús ha hecho. Hay una mentira que es como muy frecuente en los hombres, amor, y es ¿por qué me casé? Sí. Bueno, y puede ser muy frecuente en ambos, pero yo lo escucho más obviamente en los hombres. Sí, el hecho también de que se pregunten si otros se han divorciado, yo por qué no, que yo puedo volver a empezar mi vida con otra persona. O darse un break y estar con otra mujer. Que supuestamente eso revitaliza el matrimonio. No hay nada más alejado de la verdad que eso. Y en las mujeres muchas veces nos atacan los pensamientos de que podríamos ser más felices solas o con otra persona. También se nos pasa por la mente o llegamos a pensar que no somos suficientes o que nuestra pareja no nos valora. Y ahí es el punto de partida de muchas discusiones y problemas profundos de la pareja. En el episodio de las expectativas de una pareja, a mí me gustó mucho porque Manu hablaba de las estructuras mentales y de dónde salen, que son un producto de las experiencias que se tuvieron en el pasado, de lo que crearon nuestros padres y el carácter que buscamos en otras personas. Es bueno también tener autoconocimiento y es súper importante para que nos ayude a identificar cuáles son esas fortalezas y esos patrones que venimos siguiendo desde nuestros antepasados, como nuestros padres o nuestros abuelos. También reconocer y amar las batallas de la persona con la que te vas a casar o de la persona con la que estás. Sí, que eso lo mencionamos ahorita. Ajá. Yo iba a decir una cosa en el tema de las expectativas y los patrones heredados, súper importante evaluar cuáles han sido las decisiones que han tomado personas de la familia relacionadas pues como al matrimonio. Si han repetido patrones, se han casado con personas alcohólicas, con problemas de drogadicción, con hombres mujeriegos o con mujeres que abandonan el hogar. Mucho cuidado pues como con esos patrones porque inconscientemente lo repetimos buscando todo lo contrario. Yo creo que uno no es tan consciente de los patrones de amor y claro, por eso hay que dedicarse el tiempo de pensarlos e investigarlos. En el episodio en el cual Mariana nos habló de las cosas a tener en cuenta antes de casarnos, que es espectacular, se lo recomendamos muchísimo, sobre todo a las parejas que están en ese camino hacia el matrimonio, y es, uno, tener una relación fuerte con Dios, principalmente de forma personal, que te haya permitido conocerte y donde le hayas permitido a Él transformarte, cambiarte, pulirte y prepararte para la vocación y el sacramento del matrimonio. Establecer cuáles son los no negociables de una pareja, donde el primero sin duda debería ser el yugo igual. O sea, que no haya un yugo desigual. Ajá. Crean en Dios, profesen la fe, estén dispuestos a seguir la voluntad de Dios, amar el plan de Dios,
a servirle y a cada vez conocerle más y caminar en el proceso de santificación. Y por último, sentirse completo solo antes de pretender que la felicidad esté cuando empiezo o estoy con otra persona. Y el último episodio que grabamos en compañía de Sara y Luisga, hablamos de las finanzas. Un episodio que fue demasiado enriquecedor, tanto para nosotros como para los oyentes. Y voy a empezar hablando de confiar en la provisión de Dios como un principio. Tener claro que Dios es el que provee el matrimonio. Tener claro que es por Dios que llega la provisión a la familia. También, y lo voy a repetir, súper importante esta parte que se mencionó en este episodio, y es construir una economía compartida, reconociéndonos como uno solo. ¿Cómo así que una economía compartida? Y es que no es el dinero mío y el dinero de mi esposa por aparte, no es. Somos una sola bolsa y que todo el dinero llegue allá. Tomar decisiones juntos con respecto al dinero es bueno saberlo, porque no se pueden tomar decisiones a la escondida de que yo me voy a gastar esta plata o este dinero en X cosas o en mi beneficio. No, es tomar decisiones juntos y hacerlo sabiamente. Y experimentar las bendiciones de Dios cuando somos buenos administradores, cuando diezmamos, cuando damos una ofrenda, cuando damos para la caridad. Y lo que mencionaba Sara y Luisga, que me pareció súper bacano, y es el tema de las deudas. Dios nos respalda cuando estamos con disposición para pagar las deudas. Así es. Bueno, oramos para que este año que termina haya sido de mucho aprendizaje y crecimiento de la mano de Dios. Y Señor, que este año 2024 sea un año en el que crezcamos en la fe, en la caridad, en el amor, que tengamos corazones completamente agradecidos cada día contigo, sin importar las circunstancias, que podamos construir relaciones sólidas donde tú eres el centro, donde podamos ser conscientes de los ataques que tenemos como parejas, de esos ataques del enemigo, porque somos objetivo militar, porque es la iglesia pequeña, es la primera iglesia, la familia es la primera iglesia. Te damos gracias, Señor, y Espíritu Santo, te pedimos que nos hables, nos ilumines y nos permitas entender las maneras de hablar de Dios. Gracias, Dios, por este podcast. Gracias, Dios, por el tercer hilo. Gracias porque sabemos que vas a seguir llegando a más y más matrimonios y más parejas, y les vas a poner esta herramienta para que su matrimonio o su relación esté cada vez más sólida. Gracias por la vida de Juli y Jorge, de Manuela y Daniel, de María Alejandra y de Andrés, de Mariana y de Sari y de Luisga. Personas muy especiales que nos acompañaron en esta temporada. Te pedimos que guíes sus vidas y que los lleves siempre de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz año 2023, que tengan un bendecido 2024 y Feliz Navidad también. los esperamos de nuevo por acá en la siguiente temporada. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recomendar el podcast, compartirlo. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este año, en serio. Nos gustó demasiado hacer este podcast y esta primera temporada, y tengan la seguridad de que Dios va a poner a las personas indicadas y todo para la siguiente en el próximo año. Un abrazo muy grande para todos y bendiciones. Chao, chao. Chao.